quiero comenzar esta enseñanza hablando de un árbol. Todos conocemos un árbol. Todos hemos visto un árbol. Y sabemos que cuando un árbol ha madurado, la señal que anuncia o que indica que el árbol ha alcanzado un nivel de madurez es su fruto. Cuando tú ves un árbol y tú ves su fruto, tú entiendes que el árbol ya ha madurado. Pero así también cuando el fruto de ese árbol está maduro, se ve apetitoso, ¿sí o no? Se ve amarillo, se ve sólido, se ve fuerte. Sabemos que ese es el mejor momento para comer el fruto, amén. No sé si alguna vez te ha tocado comerte un mango verde y luego te da hasta dolor de estómago. No es lo mismo un mango verde que un mango amarillo o rojo. Esos que se ven así apetitosos. Cuando tú los ves, tú dices, ese mango está bueno. ¿Y por qué está bueno? Porque ya está maduro, es más dulce. Así como la madurez de un fruto habla y se refiere al mejor momento que la fruta tiene para que tú te la puedas comer. Escúchame bien. La madurez en nuestra vida, di conmigo, la madurez de mi vida. La madurez en nuestra vida también se refiere al mejor momento que una persona puede alcanzar. Cuando maduramos, estamos viviendo el mejor momento que podemos tener. Por eso Dios, que Dios lo sabe, nos está edificando en Cristo para que maduremos. Y cuando maduramos, tenemos la capacidad de dar frutos de justicia. ¿Cuántos dicen amén? Cuando el fruto está maduro, cuando el fruto está en su punto, después de que lo comemos, lo disfrutamos, podemos concluir que el árbol y que el fruto están cumpliendo el propósito o la razón de su existencia. Cuando descubrimos la razón de nuestra existencia y vivimos por un propósito, la madurez en nuestra vida se hace evidente por el fruto que damos. Amén. El mejor momento en la vida de un árbol, el mejor, sucede cuando el árbol está maduro. ¿Por qué? Porque es cuando el árbol da mucho fruto. ¿A dónde nos está llevando el Señor? Nos está llevando a la madurez espiritual. ¿Para qué? Para que demos mucho fruto. ¿Quién dice amén? Escucha, se necesita madurar para que podamos vivir nuestros mejores momentos con Dios. Y la evidencia que va a revelar si estamos viviendo con un propósito en nuestra vida, la evidencia es el fruto que estemos produciendo. Somos productores, amén. Ahora, ¿cuál es el deseo de Dios? Dios quiere que todos podamos vivir nuestros mejores momentos. Por ejemplo, que tú vivas, y esta es como una declaración de fe para ti, para tu vida. Dios quiere que tú vivas los mejores momentos en tu matrimonio. Que tú vivas los mejores momentos en tu familia. Que vivas los mejores momentos en tu trabajo, en tu negocio. Que tú digas, estoy viviendo los mejores momentos. El mundo dice, estamos viviendo el peor tiempo de la historia, pero los hijos de Dios decimos, estamos viviendo los mejores tiempos. Vienen los mejores tiempos para tu economía. Eso siempre arranca un buen amén.
tu economía y todo lo que tú hagas. Pero para eso necesitamos madurar. Para todos los que estamos en Cristo, madurar no debería de ser una opción. Madurar debería de ser un suceso que además sea natural en nuestra vida. Un árbol cuando madura no es un suceso, es algo normal. ¿Por qué? Porque por medio de la palabra que tú estés escuchando, Cristo se sigue formando en nosotros. ¿Y sabe qué está haciendo la palabra? Está sacando la basura de nuestros pensamientos, y sacando la basura, Dios está depositando en tu alma, en tu mente, en tu pensamiento la verdad, y la verdad es Cristo. Quiere decir que cuando tú escuchas la palabra y el mensaje correcto, va a salir de tu cabeza basura y va a entrar y se va a formar más Cristo en tu vida. Y eso te va a llevar a tener una madurez espiritual. ¿Por qué tantos creyentes no maduran? No maduran la gente por los años. Hay personas que tienen años de conocer el evangelio y son unos niños. De todo se quejan, de todo se duelen, de todo lloran, son chismosos. ¿Amén o no amén? Si algo me gusta aquí, es que ya los chismosos ya no están. Amén. Hay un elemento que le da cohesión a la madurez. Es como un pegamento. Ese elemento se llama confianza. Mientras tú más confíes en Dios, escucha este concepto, me encanta. Mientras más confianza le tengas a Dios, más seguro vas a poder vivir. Y cada momento difícil en tu vida, tú lo vas a poder pasar de mejor manera. Lo difícil que sea. La palabra dice en el libro de Proverbios, en el capítulo 28, el verso 25, dice que aquel que es ambicioso, dice, provoca peleas, pero el que confía en el Señor prospera. El necio, dice, es el que confía en sí mismo, pero el que actúa con sabiduría, dice, y confía en el Señor, siempre se pone a salvo. Cuando maduramos y maduramos en la verdad de Cristo, la madurez va produciendo que tú tengas confianza. Por eso cuando confiamos en Dios en medio de la dificultad, tu carácter se va a ir fortaleciendo. Amén. Por eso, para salir como vencedores de una situación o una circunstancia difícil en la vida, tenemos que aprender a confiar en Dios. Y cuando yo deposito mi fe y mi confianza está en Él, maduramos y desarrollamos lo que se llama carácter. Hay muchos creyentes que tienen dones que vienen de Dios, pero no tienen carácter. Un don sin carácter se vuelve un peligro. Entonces Dios, que es bueno, Dios te dio, y a cada uno de ustedes les dio dones. Tú tienes dones de parte del Señor, pero ahora necesitas
tener carácter para saber administrar esos dones. Amén. Porque si no se vuelve un desastre. Yo he aprendido que si queremos crecer en la vida, crecer para arriba, no para los lados, tenemos que entender que todo lo que crece necesita cambiar. ¿Quieres crecer? A ver, ¿quién quiere crecer? Si tú quieres crecer, te tengo un anuncio. Algo va a tener que cambiar en tu vida. No podemos querer crecer y no querer cambiar. Se necesita querer crecer, pero también se necesita querer cambiar. Dios quiere traer cambios personales en nuestra vida, quiere traer cambios en nuestra familia, cambios en asuntos ministeriales, en asuntos empresariales. El Señor quiere traer cambios financieros, y para que todo eso suceda, hay muchas cosas que vamos a tener que dejar atrás. Wow. No sé si están vivos o no, ¿qué? Gloria a Dios, aunque sea respiren fuerte. Para que venga algo nuevo, primero tenemos que deshacernos de lo viejo, no del viejo, Decir, ay, pastor, ya me dio la solución. No, para que venga algo nuevo, primero tengo que deshacerme de lo que es viejo. Para que el vino nuevo venga, tengo que deshacerme del odre viejo. Esto quiere decir, traducido, que vamos a tener que soltar cosas viejas para que el Señor nos confíe nuevas cosas. Todos tenemos áreas en nuestra vida que debemos reconocer que las podemos mejorar. Yo sé que muchas cosas que hacemos las estamos haciendo bien, pero también tengo la seguridad y la convicción que podemos reconocer que las podemos hacer mejor. Hay otras cosas que no estamos haciendo bien, y esas son las cosas que tenemos que transformar por completo. Amén. Dios en este año, y conmigo, amén. En este año nos va a llevar a cambiar formas para fortalecer fondos. Escucha. El fondo es la estructura o es la base donde, por ejemplo, se construyen los matrimonios, las familias, y también es la estructura donde se construyen nuestros sueños y donde se va construyendo poco a poco el propósito de Dios para nuestra vida. Estoy hablando del fondo. Entonces, hay que entender que lo que tiene que evolucionar no es el fondo, es la forma. Los que estamos en Cristo tenemos un buen fondo. Tenemos un buen fundamento. Por ejemplo, nuestro fondo es Cristo y nuestro fondo en Dios es el amor. Pero nuestra forma muchas veces necesita cambiar. Por ejemplo, que cambie nuestra actitud, que cambie nuestra perseverancia, que cambie nuestra disposición, sobre todo para querer vivir cosas diferentes. Amén. Ahora, yo te acabo de decir que Dios no nos va a llevar a cambiar formas para fortalecer fondos. Y eso, mis hermanos, tiene que ser el desafío de este año. Ahora escúchame. La palabra desafío significa que yo me enfrento a algo que tengo que superar.
Y superar significa que algo voy a tener que dejar atrás. Amén. Tú nunca vas a poder superar nada que no enfrentes. Amén o no amén. Entonces, aceptar un desafío quiere decir que estás dispuesto a enfrentarte a algo que quieres superar y que además estás de acuerdo que algo vas a tener que dejar atrás. Muchas veces hay que entender que cambio puede significar que es algo que vamos a perder. Cambio significa muchas veces que algo vas a perder. Y pérdida muchas veces produce dolor. Hay cosas que necesitamos cambiar, pero de antemano sabemos que nos va a doler. Pero si no lo hacemos hoy, nos va a doler más mañana. ¿Están entendiendo? Desafío entonces significa que tenemos que enfrentarnos a nuestros temores, enfrentarnos a veces a nuestras dudas, enfrentarnos a veces a nuestros argumentos, y una gran cantidad de ocasiones es enfrentarnos a nuestras propias excusas. Wow, qué callados están. Tenemos que tener un desafío en nuestra vida para no seguir postergando cosas que sabemos que se necesitan cambiar. Desafío entonces tiene que ver con una confrontación, y cuando hay confrontación estás abriendo en ese momento la posibilidad de que haya un cambio. Si tú no tienes una confrontación contigo mismo en un espejo, por ejemplo, si no hay esa confrontación, muchas cosas en tu vida van a seguir igual y no vas a ver cambios importantes o significativos en tu vida. Amén. ¿Cuántos tienen espejos en su casa? Amén. Miren, deben ser buenos espejos porque no se han roto. Te aguantan cuando recién te levantas y sigue firme el espejo. Ahora úsalo para confrontar tu vida contigo mismo. Saben que lo más difícil no es confrontar la vida con alguien, sino confrontarla con uno mismo. Por una razón, porque ahí no te puedes engañar. Podemos engañar a muchos, pero no podemos engañarnos a nosotros. Amén. Algo que es importante y que tenemos que aprender es que los desafíos en nuestra vida los vamos a tener que enfrentar, y para que nos vaya bien en esos desafíos tenemos que enfrentarlos con la fe en Dios, por una sola razón, porque solos no vamos a poder librar un desafío. Amén. Hay un montón de personas que están frustradas, montones de personas que han querido cambiar, personas que no han podido tener esos cambios porque lo han querido hacer ellos mismos en sus propias fuerzas. Ahora esa confrontación y ese reto lo vas a hacer ya no solo, lo vas a hacer junto con Dios. Amén. Cuando yo hablo de enfrentar desafíos con la fe, lo que te estoy diciendo es que esos nuevos desafíos que están ahí esperándote, los vas a enfrentar con el Señor. Amén. Hay cosas que tenemos que cambiar, que superar, que solo las vamos a poder alcanzar y lo vamos a poder lograr si lo hacemos
con la fuerza del poder del Espíritu de Dios. Amén. Si se acuerdan, cuando Jesús le habla a la higuera se secó. Y estaba junto a Jesús Pedro, su discípulo, y Pedro se sorprendió. Y Jesús se dio cuenta de la sorpresa de Pedro. Por eso Jesús, ¿sabes qué le dijo a Pedro? Le dijo: ten fe en Dios. ¿En quién vas a tener fe tú? Ten fe en Dios. Fe en Dios nos va a ayudar a vencer cualquier obstáculo en la vida y vamos a poder salir adelante en los desafíos que vamos a enfrentar. Este año es año de desafío y este año va a ser ese desafío enfrentado con la fe de Dios, tomados de la mano del Señor. ¿Amén o no amén? Este año no vas a poder vivirlo igual que el de atrás. Dice la palabra, Mateo capítulo 8, en el verso 1. Dice la escritura que cuando descendió Jesús del monte, dice que le seguía muchísima gente. Y dice en el verso 2, dice: he aquí vino un leproso. ¿Cómo estaba? Leproso. Dice que se postró ante él y le dijo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús extiende la mano, toca al leproso y Jesús le dice: quiero. ¿Cómo le dijo? Quiero. Y dice: sé limpio. Y dice: al instante su lepra desapareció. Amén. ¿Qué te quiero decir? Para enfrentar un desafío en tu vida, bueno, a ver, ¿quién cree que necesita enfrentar uno o varios desafíos en su vida? Levanta tu mano. Wow. Es que no la han levantado. Gloria a Dios. Cristo viene pronto. Amén. Para enfrentar un desafío en tu vida, vas a tener que agregar al desafío una acción. Acción. Los leprosos en la época de Jesús no eran personas que podían ir caminando por la vida como cualquier persona común. Eran personas que estaban apartadas, estaban aisladas de la población. Pero el desafío de la salud de este leproso hizo que activara su fe y creer que se iba a reunir a donde estaba Jesús y que Jesús lo iba a sanar. Amén. El leproso no solo fue delante del maestro, dice la escritura que el leproso se postró, se hincó delante de Jesús, y la escritura dice que la gracia de Dios, escúchame, se manifiesta más en aquellos que son humildes. El leproso se postró, se arrodilló, tenía un reto, y ese reto era que él quería regresar sano de la lepra. Se necesita humildad para decir que necesitamos tener un cambio que solo Dios puede lograr. Amén. Y dice que hay sabemos que Dios da gracia a todos, pero hay una manifestación mayor o más grande de su gracia. Hablo de la manifestación para todos aquellos que son humildes. Todos tenemos gracia, pero la gracia se manifiesta
de manera superior con aquel que busca al Señor con humildad. El leproso tenía fe en Jesús, amén. El leproso fue humilde. El leproso se postró delante de él. Cuando él llega a Jesús, él sabía que Jesús podía sanarlo, pero tenía una pequeña duda. Y por eso el leproso le dice: si quieres, puedes limpiarme. El leproso sabía que había poder, pero donde tenía sus inquietudes era, sé que puede, pero no sé si quiera. Jesús extiende su mano y al que nadie quería tocar porque era leproso, Jesús lo toca y además le dice: sí quiero, sé limpio. Y al instante dice, su lepra se limpió. Escucha, Dios va a desafiar tu fe para que te atrevas a pedirle a Dios lo que tú necesitas. Yo no estoy seguro, pero este leproso debió haber pasado años de su vida sin que nadie lo tocara. Años. Nadie podía acercarse a ellos por temor a ser contagiados. Nadie lo había tocado hasta que llegó a Jesús y Jesús pone sus manos sobre él. Esa es una muestra del amor de Dios. Y ese toque de amor, ese toque de vida, al instante es que lo sanó de una enfermedad que era incurable. Amén. Hay cosas que necesitamos en nuestra vida y para esas cosas necesitamos un toque de la vida, del amor y del poder de Dios en nosotros. Amén. La Escritura dice en el libro de Santiago, capítulo 2, en el verso 26, dice: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también, dice, la fe sin obras, ¿cómo está? Está muerta. Si no hay una acción de fe, la fe va a estar muerta. Muy poca gente, yo estoy seguro, muy poca gente duda que Dios no tenga poder para hacer un milagro. Todos estamos de acuerdo que Dios puede hacer milagros, ¿sí o no? Pero a veces lo que mucha gente tiene duda es que Dios quiere hacerlos. El leproso tuvo que preguntarle: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús respondió inmediatamente, le dijo: sí, sí quiero. Y se fue la lepra. Pero fíjate lo que dice el verso 4, Mateo 8, verso 4. Entonces Jesús le dijo: mira, no le digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote, presenta la ofrenda que ordenó Moisés, y le dice: para testimonio a ellos. Wow, escúchame lo que te voy a decir. ¿Estás preparado? Dios va a traer cambios en tu vida, igual como cambió la vida del leproso. No. Dejan el celular o no sé qué están oyendo. A ver, lo voy a repetir. A ver, esto es una declaración de fe que tiene todo el sentido. Por eso Dios te trajo aquí, para que escuches lo que Dios va a hacer contigo. Escucha, Dios va a traer cambios en tu vida que tú necesitas. Así de fácil. Y así como cambió la vida de un leproso, esos cambios en tu vida Dios los va a hacer para que tú seas un testimonio entre los incrédulos y los religiosos.
para que ellos se den cuenta de lo que Dios puede hacer cuando alguien tiene fe en Dios. ¡Wow! ¡Qué diferente! ¡Wow! Sí. Es que te estoy diciendo algo interesante. Dios te va a usar para que tú seas un testimonio vivo de su amor, de su poder, y para que más personas quieran estar en Cristo. Y tú eres el instrumento que Dios escogió. ¡Wow! ¿Cómo no me va a enojar eso? Hace rato comenté que para dar fruto era necesario madurar. Entonces también nuestra fe tiene que madurar. Quiere decir que tenemos que dejar o tenemos que ser menos racionales y más de fe. A veces queremos usar la razón para ver y tratar los asuntos de la vida de una manera natural. Y pasamos por alto la fe que está por encima del ámbito natural. En este tiempo de pandemia, hay personas que están más conectadas a la posibilidad de enfermarse que a la posibilidad de que el virus no los toque. Faltó un pollo, 2 pollos. A ver, ¿cómo está el mundo hablando acerca de la pandemia? ¿Está mandando mensajes que le den seguridad a la gente o mensajes que le den miedo a la gente? Miedo. El miedo y el temor es el arma más poderosa que una nación puede usar en contra de sus ciudadanos. El miedo y el temor. Escuchen. El mundo podrá hablar lo que se le pegue la gana, pero tus oídos no fueron abiertos para que escuches lo que dice el mundo. Tus oídos fueron abiertos para que escuches la voz de Dios. Dice la palabra en el Evangelio de Juan, en el capítulo 11, en el verso 1, dice que estaba uno enfermo llamado Lázaro. Lázaro de Betania, que era la aldea de María y de Marta, su hermana. Dice el verso 2 que Lázaro estaba enfermo. Dice, enviaron pues las hermanas para decirle a Jesús, Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Ese fue el reporte de las hermanas. Wow, Jesús dijo, está enfermo. Jesús dijo, hermanas, esta enfermedad no es para muerte, es para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y dice la escritura, el verso 5, llamaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro, o sea, los amaba a los tres. Dice que cuando oyó, pues dice que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba, pero en esos 2 días nunca fue a ver al enfermo. Wow. Imagínate que me hablas y, pastor, fíjese que tengo una urgencia. Un familiar está muy enfermo. Yo te digo por teléfono, no te preocupes, hermana, esa enfermedad
no es de muerte y va a ser para la gloria de Dios. Tú lo primero que vas a pensar es decir, ¿y a qué hora viene, pastor? Y yo no voy. Las hermanas de Lázaro, con toda claridad, le dijeron a Jesús que su hermano estaba enfermo. Jesús las escuchó y les dijo que esa no era una enfermedad de muerte, pero no hizo nada para sanarlo. La pregunta es, ¿Jesús podía sanarlo? Sí. Comparado con lo que hizo con el leproso, el único problema es que Jesús no quería sanarlo. El leproso le dijo, ¿quieres? Que dijo Jesús, sí quiero. Y con Lázaro fue diferente. ¿Por qué fue diferente? Wow. Porque Jesús no quería curarlo, él quería resucitarlo. Wow. Los que entendieron, gloria a Dios. Capta algo. El poder de Dios está sujeto a la voluntad de Dios, a su propia voluntad. Nuestra fe está al mismo nivel de su poder, pero más arriba de su poder está el querer de Dios conforme a su voluntad y no conforme a nuestra voluntad. Aunque Dios tiene poder para hacer todo, su voluntad, así como es su voluntad, es la que debe gobernar nuestra manera de pensar. Ahora, si yo creo que la voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta, entonces mi mente debe aprender a descansar en su voluntad más que en mis deseos. Jesús no sana a Lázaro porque él tenía un propósito mayor, un propósito más alto. Él quería resucitarlo. Amén o no amén. No es lo mismo decir, lo curó de coronavirus que decir, estaba muerto y lo levantó. No es lo mismo. Los que somos padres, aquí está Dani, mi hija, le va a gustar esto. Siempre estamos dispuestos a hacer lo que sea por nuestros hijos. No oí el amén de Dani. Pero una cosa es que tenga el padre el poder de hacer lo que ellos quieren, y otra cosa es que el padre tenga la voluntad de hacerlo. Escúchame. Aunque tengo el poder de hacer muchas cosas por mis hijos, lo que yo haga por ellos no lo haría por medio de mi poder, lo haría por mi voluntad. Y te pongo un ejemplo. Si tienes un hijo de 5 años y te dice, papi, cómprame un carro, es muy probable que tú tengas el poder para poder comprar ese carro, ¿sí o no? Pero te aseguro que tu voluntad te diría que tú no debes de hacerlo. Y tus hijos deberían descansar sabiendo que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Con este ejemplo podemos entender que el poder de Dios no está en discusión, pero su poder está sujeto a su voluntad, porque Él sabe cuándo son los mejores tiempos para darnos lo que necesitamos. Amén o no amén. Es que no es conforme a los gritos que tú das cuando tú oras. Es conforme a la voluntad del Padre, por lo que el Padre ve.
La Escritura dice en el libro de Hebreos, en el capítulo 1, en el verso 1, dice, Dios habiendo hablado muchas veces. ¿Cuántas veces? Muchas. Aquí podemos darnos cuenta que hay una manera progresiva en la que Dios se comunica con nosotros. La Biblia nos muestra a un Dios que se revela, a un Dios que se da a conocer y que habla a Dios para ser oído y ser conocido. Amén. Entonces entendemos que Él lo hizo así y lo hizo, dice la palabra, muchas veces y de muchas maneras. En la dispensación de los tiempos, Dios ha querido comunicar lo que en su propósito eterno Él quiso que se diera a conocer. Y en otro tiempo, en el tiempo antiguo, Él quiso que los patriarcas, los profetas, no conocieran lo que ahora nosotros conocemos. Dice la palabra en el Antiguo Testamento, dice que en los postreros días Dios iba a hablarnos. Y ahora Dios nos habla por medio de su Hijo, por medio de Cristo, porque todo es en Cristo, por Cristo, para Cristo. Amén. Y es en Él que Dios quiere dar a conocer todo lo que gradualmente Él vino hablando de muchas maneras en otros tiempos, y dice que a Él, al Hijo, a Cristo, lo constituye como heredero de todo, y dice que por quien asimismo hizo conocer su propósito, hizo el universo y todo lo que ha sido creado. La Escritura lo que nos está mostrando es a ese Dios que habla, que comunica, porque cuando Dios habla, su intención es que Dios quiere que sea oído, que sea entendido y que sea conocido. Amén. Por eso estamos aquí congregándonos, para oír a Dios, para entender a Dios y para conocer a Dios. Por lo que entender y conocer lo que Dios declara en tu vida, no es una opción, tampoco es una sugerencia, es un imperativo para tu vida, es una demanda que Dios hace cuando Él comunica. Por eso Dios espera siempre que tú lo conozcas más a Él. Dios dice que hay alabanza cuando alguien quiere entenderlo, quiere conocerlo. Hay alabanza en Dios. Por eso Dios pide que se le conozca, que se le entienda, y por eso es que Él habla, porque Él no habla en entredichos. Su posición es lo que Él revela y es de forma además puntual, clara y precisa. Dios va a hablar a tu vida de manera puntual, clara y precisa. Amén. Es que empiezan a decir, ay, pastor, Dios me habló a través de un sueño. Pastor, soñé que llegaba a un lugar y estaba lleno de tacos. Mija, no es de Dios hablando, es que tenías hambre y no cenaste. Dios siempre ha querido que tú lo conozcas. Y te digo una cosa, Dios no está oculto, no está escondido. Pero ¿cuántas veces, hermanos, tenemos que buscar más a Dios? ¿Y cuándo se te perdió? ¿Qué es lo que tú buscas? Pues lo que no encuentras, ¿no? ¿Qué es lo que más se le pierde a la gente? Las llaves. Hay personas que son especialistas, pierden las llaves ya como una profesión. Pierden las llaves y lo que sigue es que las busques.
Pero si tienes las llaves, ya no las buscas, amén. Eso pasa con Dios. Aprendimos y nos enseñaron que era necesario buscar a Dios. Y todavía hasta de madrugada. Wow, cuando ni se ve. Amén. Está más oscuro. Todavía me hubieran dicho a las 12, está bien. ¿Sabes dónde está Dios? En tu corazón. ¿Y sabes cuánto tiempo está Dios? Eternamente contigo. No está Dios jugando a las escondidas a ver quién lo encuentra. Les voy a dar un premio si me encuentran. No. La intención de Dios es darse a conocer y en la plenitud de su revelación, esa plenitud es expresada en Cristo, que es su Hijo. Y con esto aterrizo. En este año vamos a crecer. ¿Por qué vamos a crecer? Porque hay muchas cosas que van a cambiar. Y como ya les dije, cambiar muchas veces va a significar que algo vamos a tener que perder, porque algo vamos a tener que dejar. Y ese dejar muchas veces va a producir dolor. Amén. Cuando estamos en Cristo, esa es una palabra de esperanza. Cuando estamos en Cristo nunca perdemos, siempre ganamos. Y eso te lo digo para que no te resistas. Activa la fe en Dios, activa la fe en su voluntad y sobre todo escucha a su Hijo, porque en Él tenemos resuelta nuestra vida. ¿Y sabes qué más? En Cristo tenemos resuelta la razón de nuestra existencia. Dale gracias a Dios. Amén. Gloria al Señor. Amén. Wow, qué trabajo es a veces llevarlos así. A veces siento como si estuvieran pesados de 80, 90, 100 kilos, gloria a Dios. O más kilos, pues. Hola, el día de hoy quiero invitarte a que nos sigas en nuestras redes sociales. Búscanos como Iglesia Conquista y regálanos un like en Facebook, síguenos en Twitter, agréganos en Instagram y suscríbete a nuestro canal de YouTube. No lo olvides, cada que compartes un mensaje, tus familiares y amigos reciben una palabra de bendición.